pues vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. ¿Cómo les fue la semana? ¿Cómo Muy les ha bien, gracias. ido? Qué bueno, me da mucho gusto que les haya ido bien. Pues estamos agradecidos con Dios porque, pues bueno, estamos una vez más aquí en nuestra segunda clase en línea. Pues estamos viendo la carta de los Hebreos y pues es una carta muy interesante. Y pues hoy vamos a ver el capítulo número 2. Vamos a enriquecernos con la escritura y pues bueno, vamos a disponer de nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón y vamos a ponerle entusiasmo y abrir todo nuestro ser para la palabra, para que la palabra pueda obrar en nuestro corazón y pues bueno, haga lo que tenga que hacer. ¿Les parece bien si oramos para comenzar? ¿Todos me escuchan bien? Ok, muy bien, excelente. Pues bueno, vamos a orar y a poner este tiempo en el Señor para que Él obre en nuestros corazones. Bueno, pues Padre, damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Amado Dios, danos la gracia, la habilidad para escuchar tu palabra. Y a mí dame, Señor, esa gracia para compartirla, Señor. Muchas gracias en esta noche por cada uno de tus hijos, Señor, que estamos aquí reunidos. Queremos aprender de ti, de lo que tú has escrito, Señor, a través de los tiempos. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, danos un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. En el nombre de Jesús, nuestra esperanza de gloria. Amén. Ok, pues bueno, vamos a darle lectura al capítulo 2 de Hebreos. Y pues bueno, vamos a ir viendo verso a verso, vamos a estar checando muy bien lo que el autor de Hebreos nos quiere enseñar en esta noche. Y vamos a ver los primeros 4 versos y así sucesivamente vamos a ir leyendo. La semana pasada les comenté que yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, también leo la Reina Valera y la Nueva Biblia Las Américas, pero para el estudio he decidido tomar la Nueva Traducción Viviente. Si algunos la tienen, qué bueno, si no, pues ahí en su celular o en alguna tablet o si tienes en físico la Biblia, pues bueno, qué bueno. Pero bueno, yo quiero que prestes mucha atención a lo que vamos a leer ahorita. Y en el capítulo 2 de Hebreos dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Quiero repetirles una vez más este verso 4 que dice que además Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. El ministerio de Jesús fue cargado totalmente de señales, maravillas y milagros. De hecho, el apóstol Pedro lo confirma en la escritura, en la carta a los Hechos, cuando dice que Dios
¿verdad? Y el Espíritu Santo estaban sobre Jesús. Y dice, te lo estoy parafraseando, que Jesús anduvo haciendo bienes y libertando al diablo a cada uno de los que se encontraban con él. Pero aquí lo más importante que vamos a ver, que estamos viendo en estos 4 versos, es que aquí hay 2 revelaciones muy claras. Primero, dice que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Entonces, la primera revelación que nos muestra en estos versos es la revelación de la ley. Primeramente es la revelación de la ley, es decir, los 10 mandamientos. Y también nos dice que a cualquier transgresión de aquella ley seguía un castigo estricto y justo. Y la otra revelación es la que se nos ha transmitido directamente por medio de Jesucristo, el Hijo. Por venir en y a través del Hijo es infinitamente más importante que la revelación de la verdad de Dios que trajeron los ángeles. Si no se debe descuidar la revelación que vino por medio de ángeles, ¿cuánto menos se deberá descuidar la que vino por medio del Hijo? Cristo es infinitamente mucho mayor que todos los otros medios propuestos para llegar a Dios. Recordemos en la clase pasada que Cristo era superior a los profetas. Cristo es superior también a los ángeles y también es superior al mensaje que se dio en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. Ahora el mensaje fue transmitido directamente por Jesús y después por aquellos que lo escucharon. Entonces, Cristo es infinitamente mucho mayor que todos los medios propuestos para llegar a Dios. Por tanto, ¿qué es lo que nos está invitando el autor de Hebreos? Que tenemos o que debemos tener cuidado de anclar nuestras vidas a lo que se nos ha enseñado. Porque yo supongo que día con día tú tienes tu tiempo con Dios, usas tu devocional, lees las escrituras de alguna otra forma, asistes a una reunión entre semana, ya sea de oración, con tu célula, o eres un líder de célula, o recibes, qué sé yo, o también que vas ya sea el sábado a la reunión, el domingo, etcétera, etcétera. Y cada fin de semana o cada día que agarramos las escrituras o que tomamos un tiempo para leer y para empaparnos de lo que Dios nos habla a través de ellas, entonces yo creo que debemos de tener cuidado de anclar nuestras vidas y de tener sumo interés en cuidar lo que se nos ha enseñado. Y todo el tiempo la Biblia nos enseña muchas cosas, pero la mayor parte de nosotros, escúcheme bien, el peligro no es tanto en lanzarnos al desastre como en dejarnos llevar al pecado sin darnos cuenta. Entonces, no es tanto el que puedas tú descuidarte, irte al desastre, sino en dejarnos llevar al pecado sin darnos cuenta. Por eso es importante cuidar la enseñanza que recibimos en la iglesia, fuera de la iglesia, es decir, en las células, en algún tipo de estudio bíblico. Ahora bien, no son tantos los que cometen algún pecado desastroso, pero son muchos los que casi imperceptiblemente se dejan involucrar en cualquier situación. Por tanto, la desobediencia a la voz de Dios es cerrar los oídos deliberadamente a sus mandamientos, advertencias y a la revelación pura en Jesucristo. Escuchar no es fácil, tiene que ver con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Escuchar a Cristo no solo incluye oír, sino también responder en obediencia. Bienaventurado, ¿verdad? Dice el Señor, el que obedece la palabra, así como Cristo obedeció lo que el Padre le había mostrado a través de su voluntad, y así como Cristo es superior a los ángeles, su mensaje es mucho más importante que el de ellos.
ninguno escapará del castigo de Dios y permanece indiferente a la salvación ofrecida por Cristo. ¿En dónde basamos nuestra creencia? Nuestra creencia se basa en Jesucristo, tomando en cuenta los relatos de los testigos presenciales, tal como aparecen en las Escrituras. Es decir, los que habían oído hablar a Jesús y transmitieron luego su palabra, también confirmaron la veracidad de su prédica mediante las maravillas, prodigios y señales que le siguieron. Tan solo un ejemplo. Si han leído aquella parte cuando Pedro y Juan van al templo La Hermosa a orar en la tarde y se encuentran a un paralítico o a un cojo a la entrada de la puerta del templo La Hermosa pidiendo dinero. Y Pedro le dice, mira, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y la respuesta fue un milagro. El hombre que estaba paralítico, que estaba ahí sentado, se paró, entró al templo cantando, danzando y alabando a Dios. Entonces vemos que también en la vida de los apóstoles el mensaje de salvación siguieron con maravillas, prodigios, señales. En el libro de los Hechos, escúchenme bien, los milagros y los dones del Espíritu autenticaron el evangelio donde quiera que se predicó. Entonces, vemos que la salvación, el mensaje del evangelio, no hemos de descuidarla porque viene acompañada de los dones del Espíritu Santo. Y en la carta a los Romanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, 14 y en Efesios 4, nos muestran y nos aclaran que el propósito de los dones espirituales es para edificar la iglesia, haciéndola sólida y perfecta. Cuando vemos los dones del Espíritu en una persona o en una congregación, sabemos que sin lugar a dudas Dios está presente. Entonces, ¿qué nos enseña estos primeros 4 versos que hemos visto? Que debemos cuidar el no desviarnos de ninguna manera del mensaje de la salvación. De hecho, estos primeros 4 versos son una advertencia contra el rechazo, son una advertencia para no desviarnos del camino. ¿Cuántas personas has conocido tú que se han desviado del camino, que han rechazado, que no han abrazado la advertencia del evangelio y aún han visto maravillas, han visto milagros, han visto los dones del Espíritu y aún así están en un punto de su vida que están desviados? Entonces la advertencia para ti y para mí, como en los tiempos antiguos, cuando nos dice que el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme y que toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que ahora que el mensaje lo recibimos, primeramente fue recibido por Jesucristo en los tiempos de su ministerio y después fue transmitido por medio de los apóstoles y después ha transcurrido por todos los años hasta llegar hasta nosotros? Es el mismo mensaje que se ha mantenido siempre firme, es decir, que tú y yo, si descuidamos el mensaje de salvación, si descuidamos este gran regalo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, no pensemos que vamos a quedar exentos de alguna infracción o castigo. Tenemos que cuidar correctamente, verazmente el mensaje de la salvación. Le repito una vez más, cada fin de semana tú recibes una palabra de Dios por medio de tu pastor. Por medio de nuestro pastor, cada fin de semana recibimos un mensaje. Tú debes cuidar y atesorar en tu corazón el mensaje, la palabra que Dios nos está hablando, porque todo eso va cargado
de dones, va cargado de algo que ocurre en nuestro interior y en lo espiritual, y es con el objetivo de edificar la iglesia, hacerla sólida, perfecta. Entonces, estos versos nos enseñan y nos muestran a no descuidar el mensaje de la salvación. Vamos a seguir leyendo los siguientes versos. Verso 5 en adelante. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las escrituras dicen: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. Le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Entonces, en esta segunda sección vemos la revelación de Jesús hombre. Primero vemos en los primeros 4 versos la salvación que no debemos descuidar. Esa revelación al día de hoy. Lo siguiente, el autor de Hebreos nos quiere mostrar y revelar a un Jesucristo que se hizo hombre. Entonces, ¿cuál es la causa activa de toda la bondad que Dios muestra a toda la humanidad al darles a Cristo? Y por ellos es la gracia de Dios. Completamente la gracia de Dios se nos fue dada. Esa es la causa activa por la cual la bondad de Dios se mostró a nosotros, porque Jesucristo tiene un dominio ilimitado sobre todas las cosas. Te repito una vez más, Jesús tiene un dominio ilimitado sobre todas las cosas. A esta situación vino Jesucristo, sufrió y murió. Y porque sufrió y murió, entró en la gloria. Por eso dice que no obstante, si vemos es a Jesús quien se le dio una posición, es decir, se le dio esa posición de hombre, de humano, y ese sufrimiento y esa muerte y esa gloria son para el ser humano, porque él murió para hacer lo que debe ser. Murió para librar al ser humano de su frustración y esclavitud y debilidad. Murió para librar al ser humano de su frustración, esclavitud y debilidad y colocarle en la posición que debe ocupar. Entonces Dios puso a Jesucristo a cargo de todo. Todavía no lo vemos reinar en toda la tierra, pero lo podemos imaginar en su gloria celestial. A este estado vino Jesús a fin de hacer al hombre, al ser humano, lo que fue creado para hacer por medio de su vida y muerte y gloria. Entonces, esto nos muestra 3 cosas. Número 1, nos muestra el ideal de lo que el hombre o el ser humano debe ser, es decir, semejante a Dios. Número 2, nos muestra el estado actual del ser humano, es decir, la frustración en vez del señorío, el fracaso en vez de la gloria. Y número 3, nos muestra cómo se puede cambiar lo actual por lo ideal por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el autor de Hebreos ve en Jesús al que por sus sufrimientos y su gloria
puede hacer lo que era el propósito original de Dios en la raza humana, que sin Cristo jamás hubiera podido ser. La gracia de Dios hacia nosotros condujo a Cristo a la muerte. Jesucristo no vino al mundo para ganar popularidad ni poder político, sino para sufrir y morir de modo que pudiéramos tener vida eterna. Ese es el objetivo. El objetivo de la revelación como Jesús hombre es de morir y resucitar para que tú y yo pudiéramos tener salvación, vida eterna y vida nueva en él. Jesucristo, escúchenme bien, Jesucristo no tenía que sufrir por su propia salvación, porque era Dios en forma de hombre. Su perfecta obediencia que lo guió por el camino del sufrimiento demostró que era el perfecto sacrificio para nosotros. A través de las aflicciones de Jesús, terminó la obra necesaria para nuestra propia salvación. Todo lo que hizo Jesús humanamente fue abrazar, obedecer la voluntad del Padre, entendiendo bien que iba a sufrir, que iba a morir y que iba a experimentar una muerte terrible. A pesar de todo eso, se mostró en todo sacrificio. Él fue afligido en todas las cosas, pero aún así él terminó la obra porque era necesario para la salvación de toda la humanidad. Es por eso que Jesús se nos revela, o el autor de Hebreos revela lo que verdaderamente Jesús en su humanidad, en su situación de hombre pasó. Los que hemos sido apartados para el evangelio, para el servicio de Dios, por medio del sacrificio de Jesús, fuimos limpiados y santificados por el Señor. Ahora tenemos el mismo Padre que Él tiene, de modo que nos ha hecho sus hermanos. En el verso 11 dice, por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo, pondré mi confianza en él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Entonces, Dios nos ha adoptado a todos los creyentes como sus hijos. Jesucristo por eso nos llama hermanos. Recuerden que más los que le recibieron, es lo que dice el Evangelio de Juan, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por lo tanto, si entendemos muy bien esta revelación de hacerse Jesús hombre y llamarnos sus hermanos, ¿por qué? Porque Jesús nos mira como hijos de Dios. Es por eso que él dice que anunciaré a tus hermanos, a mis hermanos entre tu pueblo reunido, te alabaré, porque Jesús se sometió siendo hijo, siendo hombre, y por eso es que nos llama hermanos. Entonces tú y yo como creyentes somos sus hijos y también hermanos del Señor en cierto sentido. Y fue en el sufrimiento cómo se identificó realmente Jesús con nosotros. Verso 14 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Entonces Jesucristo tenía que ser humano, carne y sangre, para que pudiera morir y resucitar a fin de destruir el poder del diablo sobre la muerte. Entonces, solo entonces Cristo, nuestro Señor, podría librar a quienes tenían un constante temor
por la muerte a fin de que vivieran para Él, a fin de vivir para su gloria, a fin de vivir completamente para Él. Y cuando nosotros somos de Dios, no tenemos por qué temer a la muerte, porque sabemos que es la única puerta de entrada a la vida eterna. Yo he dicho varias veces y he comentado, todos quieren ir a la gloria de Dios, pero nadie quiere morir, porque tal vez hay un cierto temor o miedo a la muerte o dejar las cosas terrenales, la familia, etcétera, etcétera. Y entiendo el propósito que Dios tiene aquí en la tierra sobre nosotros, pero no debemos tener ningún temor, porque sabemos que es la única puerta de entrada a la vida eterna, es la única puerta entrada a la gloria. Y solamente Jesucristo, quien se hizo carne y sangre, nos pudo dar ese acceso una vez más a su gloria. Ahora, estamos libres, escúchenme bien, estamos libres de la dominación del pecado. Desde el momento en que nos entregamos por completo a Cristo, confiando plenamente en lo que ha hecho por nosotros. Si Jesús hubiera venido a este mundo de una forma que no pudiera sufrir, habría sido distinto de nosotros y simplemente no habría podido ser nuestro Salvador. Verso número 16. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino para ayudar a los descendientes de Abraham. Y cuando decimos los descendientes de Abraham, la escritura dice que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que su descendencia iba a ser incontable. También hay una promesa en la carta a los Gálatas que las promesas que son para Abraham también son para nosotros por medio de Cristo. Entonces, si aquí nos dice que sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham, en sí tenemos cierta descendencia en Abraham, pero por medio de Cristo. Entonces, por lo tanto, dice, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Entonces, es imposible comprender el dolor o el sufrimiento de otra persona si no lo hemos pasado, nosotros. A veces somos personas incomprensibles en cierto dolor ajeno, porque tal vez no hemos pasado esas situaciones. Por eso es que Jesús fue tentado en todo, fue pasado en toda prueba, y por eso vino a morir, para pasar por la muerte, para hacernos entender que es el medio para que nosotros un día estemos en la eternidad con Él. Entonces Jesús tuvo que venir en carne, tuvo que ser hombre, y para que nosotros pudiéramos entender lo comprensivo y lo bondadoso que es el Señor. Ahora bien, una persona que nunca ha estado afligida no entiende el dolor de corazón de la persona a la que ha alcanzado la aflicción. Pero yo creo que a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra existencia, yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por aflicciones, por pruebas, por tentaciones, por ciertas situaciones, más, menos, algunos han pasado sufrimientos muy fuertes, otros menos, pero si nos damos cuenta,
que a cada uno de nosotros nos ha alcanzado la aflicción y hemos de entender el dolor del corazón de las demás personas, porque para eso vino Jesús, para entender el dolor de nuestra vida, las aflicciones de nuestro corazón, las pruebas diarias, las tentaciones, etcétera, etcétera, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos. Es decir, todo sufrimiento, toda experiencia en esta tierra, en esta vida, nuestro Señor Jesucristo también las pasó. Y saber que Jesús sufrió el dolor y se enfrentó a la tentación, eso nos da un alivio, eso nos ayuda, eso nos anima, eso nos alienta, eso nos da entusiasmo para enfrentarnos a nuestras propias pruebas. Saber que Jesús pasó por diversidad de asuntos muy difíciles durante su ministerio, durante su vida aquí en la tierra, eso nos ayuda a ser nosotros constantes, a seguir trabajando por causa del evangelio, a seguir caminando en la obra de Dios, a seguir esforzándonos en su gracia, porque Dios nos ha mostrado a un Jesús revelado en esta tierra, a un Jesús que se nos fue dado, que se nos fue entregado como ofrenda, como sacrificio, para que nosotros pudiéramos entender que Él también pasó por muchas cosas. Y entonces a nuestra vida se viene un alivio, es decir, que nuestras cargas son tomadas por Él. Eso nos ayuda a enfrentar las situaciones que día con día estamos enfrentando. Ahora, Jesús ha compartido completamente nuestros sufrimientos. No podemos decir que no. Él ha compartido tus sufrimientos. Él ha estado ahí cuando tú has sufrido. Él ha estado ahí cuando ha sufrido alguno de tus hermanos. Por eso es que Jesús nos llama o les dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Porque él se vino, se humilló, se puso a nivel de la humanidad para poder entender el sufrimiento y el dolor y puede compartir nuestros sentimientos. Jesús comparte tus sentimientos, mis emociones, tus emociones, nuestros pensamientos, todo lo que somos y tenemos, Él lo comparte. Todo lo que sentimos en nuestro interior, Él lo sabe. Él lo ha sufrido, Él lo ha entendido, él lo ha abrazado. Y ¿sabes cuál es lo mejor de todo? Es que Él puede ayudarnos, porque de Él viene toda ayuda. Dice la escritura en cierto salmo que Él es nuestro pronto auxilio en nuestras dificultades, que Él se duele con los que se duelen, Él sufre con los que sufren. Y ¿sabes una cosa? Una de las cosas muy interesantes en esto es que él ha asumido nuestras cargas. ¿Cuántas veces en tu vida te has cargado de dolor o de tentaciones o de pecados? Y Él asume esa responsabilidad sobre ti. Él desea ayudarte. Y como resultado, es que sabe lo que necesitamos y sabe que puede darnos su ayuda. Es decir, que nosotros podemos acudir a Él en cierta forma porque no hay algo que no haya experimentado nuestro Señor Jesús en la tierra. Eso es lo que tú y yo debemos de ver. Por eso es que el autor de Hebreos en este capítulo 2 comienza diciendo y hablando del mensaje de la salvación. Nos advierte en contra del rechazo del mensaje de la salvación. Nos advierte que prestemos mucha atención a las verdades que se nos han enseñado. Se nos dice que el mensaje primeramente fue transmitido por Jesucristo aquí en la tierra, siendo totalmente hombre, siendo totalmente humano, y se nos dice que el mensaje fue transmitido por los apóstoles y nos ha llegado hasta el día de hoy y lo hemos estado compartiendo. Es por eso que necesitamos abrazar la escritura, y también el autor de Hebreos nos muestra y nos enseña
a Jesús, hombre. Si recuerdan cuando Jesús recibe la noticia que su amigo Lázaro muere, una de las cosas que Jesús hace es que llora, se compadece, llora porque su amigo Lázaro muere, y vemos que Jesús sufre y comparte el sentimiento de los demás. Y vemos que Jesús actúa posteriormente, 4 días después, va y ayuda y resucita a Lázaro, porque asume el dolor ajeno, porque asume toda responsabilidad. Y Él puede ayudarnos en todas circunstancias, día con día en nuestra vida, diariamente. Él puede darnos esa, ¿cómo les puedo decir? Esa ventaja de que requerimos cada uno de nosotros cuando estamos en aprietos y en aflicciones, porque Él ha pasado por las mismas pruebas y por eso Él puede ayudarnos. Así que no descuidemos lo que se nos ha enseñado, el mensaje. Veamos bien los sufrimientos de Jesús. Miremos bien qué nos enseña, qué nos dice del sufrimiento, de las pruebas, de las tentaciones. Recordemos bien las tentaciones de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, cuando fue tentado. Y vemos a un Jesús completamente humano. Es decir, que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que me acompañen. Estoy por terminar a Filipenses capítulo 2. En el capítulo 2 de Filipenses, verso número 6, dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces vemos que Jesús renunció, ¿verdad?, a sus privilegios divinos para venir a sufrir. No se aferró el ser igual a Dios, sino que renunció a sus privilegios, es decir, adoptó la posición de un esclavo. Y la posición de un esclavo es la posición más baja. Y nos dice que nació completamente como ser humano y nos apareció en forma de hombre. Y si nos vamos a Hebreos, una vez más, dice que en el verso 14, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Y en el verso 9 dice: no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Dice Filipenses que tomó y adoptó una posición de esclavo, renunció a los privilegios divinos, tomó forma humana, forma de hombre,
y debido a que sufrió la muerte, dice que efectivamente, dice que ahora está coronado de gloria y honor. Que dice Filipenses que Dios lo elevó a lo máximo para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, vemos lo que se nos muestra en este capítulo 2, lo que nos enseña el autor de Hebreos, es decir, a abrazar la salvación. Muchos de nosotros, algunos tenemos algún camino recorrido ya en el evangelio siendo cristianos, pero te voy a decir una gran verdad. Lo único y lo principal que no debes descuidar es el mensaje que has escuchado del evangelio. Es lo que te ha dado la salvación. Nunca se nos debe de olvidar la salvación. Jamás se nos debe olvidar la salvación. Eso es lo que nos hace a ti, a mí, cristianos. Eso es lo que nos mantiene en el camino del Señor. De ahí posteriormente viene la presencia de Dios y las promesas, pero la mayor parte de nuestra vida tiene que estar enfocada en la salvación que Jesús nos dio. Porque si estamos enfocados en la salvación y prestamos mucha atención al mensaje, nos vamos a mantener en la línea y no vamos a descuidar. ¿Por qué? Porque lo que primero recibimos cuando llegamos a Cristo fue la salvación. Eso nos abrió el camino, eso nos abrió la oportunidad de conocer a Dios, eso nos abrió la oportunidad de tener vida eterna. Entonces, lo que nos abrió camino nunca se debe de olvidar. Lo que nos abrió la vida eterna, la salvación, el sufrimiento de Cristo, eso nunca se debe olvidar. Eso es lo que nos mantiene a ti, a mí, fervientes, es lo que nos mantiene en el fuego del Señor, es lo que nos mantiene vivos en la esperanza de la resurrección, la salvación, el mensaje, el prestar mucha atención a lo que nos dice la Escritura, el prestar mucha atención a lo que tu devocional día con día te habla. Y hemos de saber, después de abrazar la salvación y después de abrazar el sufrimiento de Cristo y después de abrazar todo aquello, hemos de entender que en todas las pruebas de la vida Jesús mismo las pasó. Entonces eso nos hace comprender y entender y poder estar con los pies bien plantados, que necesitamos nunca descuidar la salvación y necesitamos saber y conocer cada día que las mismas pruebas que pasó Jesús las hemos pasado y las seguiremos pasando tú y yo. Es ahí donde podemos tomar y donde podemos decir: Señor, tú eres mi pronto auxilio en medio de mis dificultades, porque yo sé que tú pasaste por sufrimientos y pruebas, y por eso es que puedes ayudarnos en cualquier diversidad de prueba que yo esté pasando en este tiempo, en este momento. Y te digo algo, no solamente Dios nos ha librado de pruebas pasadas, sino de pruebas presentes y de pruebas futuras. Recordemos bien que nuestro futuro está en sus manos. No hemos de temer, sino hemos de confiar en la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha otorgado por su sufrimiento en la cruz. Amén. Entonces, pues bueno, espero que este tiempo lo hayamos aprovechado, lo hayamos abrazado y veamos completamente cómo es que Jesús humanamente en toda su totalidad, porque vino humanamente en toda su totalidad, cómo es que sufrió terriblemente, ¿no? Y cómo es que eso nos tiene que mantener nuestros ojos en él, nos tiene que mantener ahí. Es algo que a lo largo de la vida pensamos que lo que nos va a sostener es lo que Dios nos da o es lo que Dios nos bendice. No, lo que nos va a sostener hasta el final va a ser el no descuidar
el mensaje de la salvación y el entender que Jesucristo murió por ti y por mí. Al fin y al cabo, al final de nuestros días, eso es lo que nos va a mantener. No nos va a mantener otra cosa, nos va a mantener el mensaje de la salvación y el saber que tú y yo somos salvos y el saber que Jesucristo pasó por muchas y diversas pruebas y por eso nos vamos a sostener hasta el final de nuestras vidas, puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Muy bien. Pues bueno, quiero abrir micrófonos y poder compartir con ustedes, o más bien poder abrir el micrófono para que ustedes puedan compartir algo, si ustedes quieren mencionar algo acerca de lo que acabamos de ver ahorita. Pues bueno, estamos todos prestos para escuchar. Alguien que quiera mencionar algo, por favor, por ahí. Sí, bueno, ¿quién quiere? Bueno, pues Solamente. sí, yo nada más, pues recuerdo que hay un versículo que también tiene que ver mucho con cuidar la salvación. Está en 1 Corintios 10:12 y dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ciertamente el pastor hace algunas semanas, meses, quizás semanas atrás, vimos una prédica similar sobre que debíamos justamente cuidar siempre una salvación tan grande, porque fue comprada a un precio muy alto. La sangre de Jesucristo es invaluable. Y solamente quizá, pues estuve leyendo mi Biblia y dicen que esta parte donde dice que no nos deslicemos es como que no nos caigamos, ¿no? Que Sí, no nos, que no nos, caigamos o salgamos de la cobertura de Dios o de estar parados en la roca firme que es Jesucristo. Y y la otra es que, bueno, la controversia es siempre de si la salvación se pierde o no se pierde, y que no es el caso, pero pues que yo sé, bueno, yo he aprendido, al menos aquí en el instituto, que no se pierde. Entonces aquí lo que dice es que la cuidemos, no que la vamos a perder, sino que la cuidemos, que yo interpreto que se refiere a estar en el camino, o sea, en santidad, en el camino de santidad, obedeciendo la voluntad de Dios. Es una manera de cuidar la salvación, de rendirle honor, alabanza y adoración a Dios, cumpliendo la voluntad o los mandamientos y los estatutos de Jesucristo. Nada más así eso, es. gracias. Muy bien, muchas gracias, Gloria. Y también otra cosa muy importante, en este verso, en el verso 1, dice que así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sé que nos desviemos de ellas. También nos enseña a no desviarnos a falsas enseñanzas, a falsas enseñanzas, a falsas doctrinas, a malas doctrinas. Debemos de cuidar el mensaje de la salvación del evangelio, no descuidarlo, el mensaje que recibimos, lo que nos ha enseñado, ¿verdad? Lo que se ha transmitido por medio de los ángeles, así lo dice la escritura, y luego posteriormente por medio de Jesús y por medio de los apóstoles y pues hasta el día de hoy, como lo comenté hace rato, pero debemos de prestar mucha atención a las falsas enseñanzas, a todo aquello falso que no tiene nada que ver con el mensaje de salvación, con el mensaje con toda la enseñanza de la escritura, del evangelio, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, que es que el Nuevo Testamento. Es muy importante poder entender de no deslizarnos, desviarnos del camino. Entonces, nos advierte contra el rechazo de, de, del camino correcto. Entonces, esto lo podemos ver como una advertencia contra el rechazo
Y los siguientes versos del 5 al 8 podemos ver que todas las cosas están sujetas a Cristo. Nada está fuera de él. Todo está completamente sujeto a él. Por eso la razón que él se hizo hombre, para que pudiera comprender, para que nosotros pudiéramos también entender y comprender toda la humanidad que está metida en nosotros. ¿Alguien más? Sí, pastor. Adelante. Hace un momento dijo una frase que me impactó. Mencionó que el Evangelio o la palabra de Dios o lo que recibimos, la enseñanza, viene acompañada de los dones del Espíritu. Sí. No sé cómo es esta cuestión, si al momento de que uno lee la palabra de Dios, recibe los dones, o al momento de escuchar una prédica, estar recibiendo los dones, y cómo se activan o cómo es ese asunto. Bueno, mira, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, nos enseña los dones, acerca de los dones, ¿no? Porque en el verso número 4, el cual te está refiriendo, dice que Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo, según su voluntad. Y en la primera carta a los Corintios, ahorita la voy a buscar, esa carta a los Corintios, permítame tantito, voy a buscarla, porque por aquí tengo unas notas acerca de los dones del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu, lo cual pues se nos ha dado, porque esos dones del Espíritu Santo son lo que la iglesia se mueve en esos dones, y el mensaje tiene que ir cargado de aquello que Dios por el mover de su espíritu lo hace. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 11, dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno del espíritu de la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder de hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo espíritu y único espíritu, es el mismo y único espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente él decide qué don cada uno debe tener. Y vemos que Hebreos dice que diversos milagros y dones del Espíritu según su voluntad. Entonces vemos que el mensaje, lo que dice aquí en su contexto, que no debemos desviarnos, porque el mensaje va cargado de los dones del Espíritu, va cargado de aquello que Dios dice. Por eso es que no debemos desviarnos y cuidar el mensaje o la enseñanza que nos da. Y debemos de entender cuáles son las falsas enseñanzas y cuáles son las verdades que hemos oído y hemos recibido, porque nosotros hemos recibido verdades del cielo. La primera verdad que hemos recibido del cielo es la salvación, la vida eterna. Jesucristo es una gran verdad. Eso no debemos descuidarlo, debemos de abrazar. Y ahí vienen los dones del Espíritu, el mensaje a la iglesia, la enseñanza, etcétera, etcétera. Súper. Me imagino, o bueno, se refiere a que ese espíritu que imparte los demás espíritus es el Espíritu de Dios, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, es que dice que cuando dice, además Dios confirmó, porque el mensaje, porque el evangelio, la palabra y todo lo que se ha extendido a lo largo de la historia, de la Biblia y de lo que al día de hoy escuchamos, tiene que ir confirmado mediante señales, maravillas
milagros y dones. Si recuerdan, por no desviarnos tanto, cuando dice que por Dios, por medio de Pablo, hacía milagros ordinarios y extraordinarios, porque el mensaje, la enseñanza que en ese tiempo se tenía que dar, tenía que ir acompañada también de qué, de señales y diversos milagros, pero según su voluntad, es decir, según la voluntad del Señor. Amén. Yo creo, puedo entender también que el punto principal de la clase, que es el cuidar lo que escuchamos o lo que recibimos, la enseñanza, y ese crecimiento, o sea, la palabra de Dios nos da el crecimiento nos lo da el Señor, pero quiero pensar que los dones que Él deposita en nosotros y el crecimiento que vamos obteniendo por su gracia, es es importante cuidarlo, porque cuando recibimos una enseñanza que no está de acuerdo, puede que esto muera, Nos desvíen. nos desvíe. Hay enseñanzas que pueden desviarnos de la verdad. Al día de hoy hay muchas enseñanzas que pueden desviarnos del camino. Por eso es que debemos prestar mucha atención, porque el mensaje de la escritura va cargado. El capítulo 2, el verso 4 termina diciendo esto, y suena como que muy extraño, muy raro, de lo que dice, que si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar, y después dice, además, Dios confirmó el mensaje. Entonces, todo lo que hacía Jesús, lo que predicaba, Dios lo confirmaba con señales, milagros y diversos, ¿verdad? Diversos milagros y dones del Espíritu Santo. Eso, lo que escuchamos y oímos a través de lo que hace Jesús, eso no nos va a desviar. Pero hay mensajes contrarios que nos pueden desviar del camino. Por eso es que nos dice, presten mucha atención a las verdades. Y toda verdad está en la escritura. ¿Ok? Amén. ¿Alguien más? Quien quiera, dígame, hermana Itza Claudia. Ahí está. Pues aquí vemos, ¿verdad?, que sobre la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo, pero que también debemos valorar todo lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Porque a veces no llegamos ni a imaginar todo lo que tuvo que pasar para que nosotros tuviéramos esta salvación. Yo a veces digo, Señor, pues perdóname porque no alcanzo ni siquiera a comprender todo el dolor, todo el sufrimiento. Yo creo que si nosotros valoramos eso que hizo en la cruz, todo ese sacrificio de venir, ¿verdad?, a este mundo con tanta humildad, con tanto amor a nosotros, que debemos valorar todo eso y tenerlo muy presente para poder valorar más esa salvación que nos dio por medio de tanto dolor, tanto sufrimiento que padeció por amor a nosotros. Así es. Cuando se nos dice, hablando de esta parte, ¿qué nos hace pensar? ¿Qué nos puede hacer pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Entonces, si no escaparon en el tiempo antiguo, que fue un mensaje que no traía salvación, en el tiempo antiguo el mensaje no traía salvación ni vida eterna. El Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento es la confirmación de la salvación. Entonces, ¿qué nos hace pensar que si descuidamos la salvación tan grande que se nos ha dado porque nos fue anunciada por Jesús, qué nos hace pensar a nosotros que nos vamos a escapar acerca de algo o de un castigo
si descuidamos esa salvación, porque en un verso anterior dice que toda infracción de la ley, todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, yo creo que no vamos a poder escapar si descuidamos aquello que Dios nos dio con tanto amor, con tanto aprecio. Recuerden que Dios nos dio lo mejor que tenía a nosotros y hemos de cuidar cada una de esas razones importantes que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues el llamado es a no descuidar, sino a guardar en nuestro ser interior lo primero, lo más importante, la salvación. Hace rato les dije, hace muchos años caminamos ya como creyentes y se nos olvida y pensamos que podemos movernos y hacer, pero no, nunca se nos debe olvidar ese mensaje de la salvación. Realmente es el fundamento, escúchenme bien, es el fundamento tuyo y mío como cristianos. El fundamento del cristiano es la salvación, no hay otra cosa más. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo creo que en diversas partes de la Biblia nos está siempre mencionando de que Dios envió a su unigénito, lo envió en carne para que conviviera con el mundo y les mostrara que Él podía ayudarnos a salvar, y Él ofreció su vida para poder nosotros salvarnos, y nos recuerda en diversas partes de que debemos si estamos ya en el camino con Él, debemos de cuidar de cumplir la palabra fielmente, de estar siempre en obediencia a su palabra, porque todo aquello que hagamos mal, no podemos decir, ay, fue pequeñito, no se notó, porque para Él no hay nada oculto. Entonces, si nosotros hacemos algo mal, vamos a tener la consecuencia, tarde o temprano. Los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Por eso es importante cuidar, no descuidar, porque si todo acto de desobediencia recibió el castigo, ¿no? Todo acto de desobediencia siempre recibirá una consecuencia. Entonces, Amén, pastor. dime. Perdón, que hable mucho. No, adelante, Eh, adelante. yo creo que esta palabra de cuidar la salvación, podríamos aplicarlo o podríamos tomarlo desde un punto de no confiarnos. No se confíen de que son salvos, porque sí, ciertamente somos salvos, por la gracia de Dios somos salvos, pero a veces el enemigo, o sea, yo me quedo muy bendecido con esto que usted dijo de los dones, porque cuando nosotros nos esforzamos, quiero pensarlo así, nos esforzamos por mantenernos, como decía mi hermana Noreli, en la palabra de Dios rectos con nuestras acciones, porque a veces pensamos que el perder la salvación o el pecar en contra de Dios es el ir a tomar una cerveza, y nos vamos a los extremos, pero a veces el enemigo es tan sutil y nos hace pecar con cosas tan pequeñas, con actitudes y acciones que tenemos aún dentro de la iglesia, ¿me explico? Por decir, el pastor Mike daba una enseñanza que decía, al momento de decir tú que tú eres humilde, ya estás dejando de serlo. Entonces, a veces cuando decimos, no, es que yo no estoy pecando, ya estamos confiándonos de que según somos perfectos y estamos poniendo nuestra salvación en un punto de descuido. Por consecuencia, pienso que los dones, que es algo que también debemos de tener en sumo valor, porque son para el enriquecimiento de la iglesia, debemos de cuidarlos a base de nuestro comportamiento, aún siendo cristianos, de Así es. nuestro vocabulario, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. A veces como hombres fallamos, le fallamos a Dios o a la pareja, porque vamos por la calle y tenemos un mal pensamiento, o qué sé yo, hay muchas acciones, pero
creo que esta palabra de cuidar nuestra salvación no se confíen, sean rectos, sean íntegros, sean rudos en cuestión de tengo que cumplir la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es de los valientes, de los que lo arrebatan, y a veces tenemos que ser radicales en nuestros comportamientos y en nuestras acciones. Así es. Fíjate, hablando un poquito más, extendiendo un poquito más el verso número 3, el que estamos ahorita profundizando, porque estamos en el verso 3 profundizando un poco más, que dice que si descuidamos esa salvación tan grande, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 17 y 18, dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Entonces vemos aquí algo, dice, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál es el fin de los que descuidan la salvación tan grande? ¿Me explico? ¿Y dónde va a comenzar esto? Por la casa de Dios. Y a veces cuando descuidamos es porque estamos ya totalmente abiertos a otras posibilidades que no son y que no vienen por parte del Espíritu. Entonces vemos que el autor de Hebreos nos muestra la importancia y la importancia de lo que es esto anunciado por medio de Jesús y posteriormente por medio de los apóstoles y hasta el día de hoy. Entonces, si entendemos que la palabra de Dios es fiel y es digna en todos los sentidos. Entonces, si Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Como lo dice en la primera carta de Timoteo, que vino a este mundo para salvar a los pecadores. Entonces, vino para salvarlos a ti, a mí, a todos los que estamos aquí. Entonces, si nos vino a salvar, debo de cuidar, porque sigo siendo un pecador. Entonces, necesito cuidar y no descuidar esa salvación tan grande, porque si se dan cuenta la conexión que hay entre lo que dice los primeros versos a lo que después llama Jesús el hombre y nos muestra la salvación tan grande y el sufrimiento que hizo Jesús, lo que padeció, lo que se afligió y todo eso, decía, hay una conexión. Esto nos tiene que llamar a no descuidar la salvación tan grande que tenemos. Entonces, el autor nos muestra claramente diciendo, es que lo principal es que Jesús murió para que no descuidemos la salvación tan grande que tenemos y para que prestemos atención a las verdades que se nos dijeron. Sí, pastor. Sí, amén. Sí, pastor. Entonces, no vamos a escapar al castigo. ¿Cuál sería ese castigo? Porque ahorita mencionaron que la salvación no se pierde, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería ese castigo? ¿O que no escapamos? Porque en Apocalipsis 3:5 nos habla de que Dios puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Sí. Entonces, mira, todo acto de desobediencia, dice, recibió el castigo que merecía. Si nos vamos al Antiguo Testamento un poquito nada más, y vemos que nadie podía sostenerse bajo la ley. ¿Me explico? Ninguno. Y al día de hoy, ninguno de nosotros podemos sostenernos bajo la ley. Cada uno que desobedecía la ley recibía su castigo merecido. Hubo generaciones completas que murieron por causa de la desobediencia a los mandamientos y a la ley de Dios. Pero de alguna u otra manera, como que hablar de decir castigo es como una advertencia. ¿Me explico? Es como una advertencia de que algo habrá si descuidamos una salvación tan grande. Entonces, algo tiene que ver
el descuidar la salvación tan grande con cierto castigo. Si nos damos cuenta, el castigo que recibieron, como lo mencionó ahorita en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Recibieron algunos, pues, la muerte, si es posible, que fue así de esa manera en ciertos casos, pero al día de hoy me llama más la atención y lo voy a decir de esta manera como una advertencia. Es como advertirnos contra el rechazo del mensaje de lo que hemos oído. O sea, yo creo que sí hemos de entender este punto como un castigo y verlo a mayor profundidad de la manera más excelsa bajo la gracia. ¿Me explico? Entender que todos vamos a estar de un día delante del trono de Dios y todos vamos a tener ese juicio delante de Dios, porque Primera de Pedro nos dice que va a empezar por la casa de Dios. Pero cuánto y más, imagínense, por los que no obedecieron el mensaje de la salvación. Entonces va a haber un juicio para todos, tanto para los que descuidaron como para los que obedecieron. Entonces cada uno dice que va a recibir, dice que va a recibir el castigo que merece. ¿Me explico? Entonces cada uno va a recibir el castigo que merece. No sé qué castigo es, no sé qué castigo. Habrá que verlo mayor a profundidad a más adelante, que nos dice a lo mejor en el siguiente capítulo o que nos muestra en los demás versos este autor de los Hebreos, porque ciertamente dice, bueno, es que qué castigo vamos a recibir. Y Pedro dice que todos estaremos en el juicio que primeramente será por la casa, pero ¿cómo les va a ir a los que descuidaron o los que desobedecieron el mensaje de la buena noticia? Entonces yo creo que sí habrá resultados no muy buenos para aquellos que descuidaron la salvación tan grande por el hecho de que Jesucristo murió por nosotros y que el Padre dio su unigénito, su único hijo. Por supuesto que es como no dar el valor el suficiente o el valor que es la vida de Jesús y descuidar la salvación tan grande. Entonces yo creo que alguna retribución habrá sobre aquellos que descuidan. Pero ¿qué me llama esto a nosotros? Simplemente el no pensar en el castigo que voy a recibir, sino en cuidar o en no descuidar la salvación tan grande. El pensar en el castigo muchas veces, por ejemplo, lo vemos los que tenemos hijos. A veces nuestros hijos, cuando les decimos, te voy a castigar si no haces eso, las personas a veces reaccionan por el castigo que van a recibir, pero no hemos de reaccionar por el castigo que vamos a recibir, sino hemos de reaccionar por lo que ya recibimos de Dios, que es Jesucristo y toda su gracia. Pastor, Dígame. con respecto al mismo punto que está tocando, mi hermanito Miguel mencionaba de cuál es el juicio, cuál es el castigo. Yo creo que nosotros como hijos de Dios o como personas que estamos interesados, esforzándonos por tener una vida más apegada a Dios, porque estamos en ese instituto, nuestro deber es, usted lo decía la semana pasada, conocer a Jesús, conocer a quién es Jesús. Entonces, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, yo creo que cuando nosotros dejamos de tener interés o ese interés por conocer más de la palabra de Dios, de cuidar nuestra relación o nuestra salvación, de alimentar esa salvación, de hacer crecer nuestra vida espiritual para que seamos más fuertes al momento de defender nuestra salvación, ya estamos cometiendo pecado. Entonces, ¿qué es lo que viene después de que descuidamos el estar pendiente de nuestra salvación? Le abrimos una pequeña puerta, una rendija al enemigo, y el enemigo empieza a meterse, a colarse.
y de repente empezamos a pecar más o a fallar más sin darnos cuenta porque es muy sutil. Cuando menos esperamos estamos alejados de Dios porque hemos cometido pecados. Aquel que está en pecado no puede permanecer cerca de la presencia de Dios. Entonces, Pastor, yo creo que aquí el castigo también es cuando nosotros nos alejamos de Dios. Dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces estamos vulnerables a, al ataque del enemigo. Probablemente ese también pueda ser un castigo. Quiero entender. buenas noches. ¿Me permite compartir, pastor? Sí, claro que sí, dígame, yo le escuchamos. Sí, con referente a lo que preguntaban de qué es lo que nos puede apartar o llegar al juicio, en Mateo 7:21 nos habla claramente, Jesucristo nos dice que son los verdaderos discípulos. Y en el 21 empieza, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Yo creo que ahí está muy claro. Yo creo que el peor castigo que podemos tener cualquier ser humano, en mi opinión, es que perdamos la salvación, que perdamos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Y aquí nuestro Señor Jesús nos lo deja bien claro. Podemos decir, no, pues pecamos, todos pecamos. Yo creo que todos nos equivocamos cada día en omisión, en mente, en acciones. Pero expulsar demonios en el nombre de Dios, decir la palabra de Dios y no conocer verdaderamente a Jesucristo, creo que es la forma más perfecta de perder la salvación, en mi opinión, de que tu nombre sea borrado, porque aunque estemos predicando en su nombre y estemos haciendo todo lo que ofende a Dios, pues ahí estamos perdiendo la oportunidad, ¿no? De entrar al reino de Dios. Y pues el juicio, sí o sí, creo que todos lo vamos a tener. El detalle es que no nos vayan a llamar, como dice esta palabra, ¿no? Que no nos conoce, aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho. Gracias, pastor. Sí, sí. Bueno, mira, referente a eso, si vemos una vez más Hebreos, ¿qué nos llama Hebreos? Bueno, Hebreos nos llama, primeramente, lo que vimos en el capítulo 1. Capítulo 1 nos muestra que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos muestra que Él es superior a los profetas, que es superior a los ángeles, y nos muestra en el capítulo 2 el no desviarnos del mensaje, el prestar mucha atención, el decir que todo nos va a llevar a no descuidar la salvación tan grande. Ese es el punto importante de la vida cristiana. Lo comenté hace rato, el punto importante de la vida cristiana es la salvación tan grande. No hay otra cosa más importante en nuestra vida que la salvación. Es decir, cuando tú pones como tu prioridad a Dios primeramente y su salvación tan grande por medio de Jesucristo, es muy claro que vas a prestar mucha atención a las verdades de la Escritura y es muy claro que no te vas a desviar del camino con falsas enseñanzas. Entonces, podemos entender que por eso es que el mensaje que a lo largo del tiempo se nos ha transmitido, hemos de abrazarlo. ¿Por qué? Por la salvación tan grande que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Ese es el punto importante. Es el fundamento del cristiano. Es el fundamento tuyo y mío, es donde está fundamentada nuestra vida. Nuestra vida está fundamentada en la salvación tan grande que es dada por medio de Jesucristo. Y no hay más. Eso hemos de abrazar, eso hemos de cuidar. Y no más qué es lo que nos va a pasar. Al momento de yo pensar, ¿qué me va a pasar? No, no es que me va a pasar, sino tengo que cuidar para que no me pase. O sea, eso es muy claro en nuestro día a día. Yo creo que por eso la palabra de Dios dice que tenemos que vivir el presente porque cada día trae su afán. ¿Me explico?
Entonces, ese día, yo creo que cada día tenemos que el buscar cuidar nuestra salvación ese día y no tanto pensar en lo que qué puede pasar si no la cuido hoy. ¿Me explico? Sino como que nuestra visión estar, hoy voy a cuidar mi salvación, hoy voy a cuidar mi salvación, hoy voy a cuidar lo que me aleja de Dios, lo que me aparta de Dios. Sí, así es. Pues bueno, ya estamos terminando y bueno, como un repaso nada más a esto, hay que recordar bien, primeramente, pues bueno, prestar mucha atención a lo que se nos enseña, a no desviarnos. Por consiguiente, entender que el Señor se hizo hombre y nos llama sus hermanos y posteriormente ver sus sufrimientos, ver lo ocasionado en su vida y también que podamos abrazar y comprender que Él puede ayudarnos en diversas pruebas. Si nos damos cuenta, todo tiene una conexión. Desde el contexto hasta llegar hasta aquí, nos lleva a una conexión de que hemos de abrazar y prestar atención al mensaje que se nos ha dado. Así que pues bueno, vamos a terminar ese tiempo con una oración. Padre, damos gracias en esta noche. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias porque tú viniste a esta tierra como hombre, como ser humano. Gracias porque tú sufriste terriblemente, Señor. Aún por eso te damos gracias, por esa salvación tan grande, por el sufrimiento, porque sabemos bien que tú comprendes y entiendes nuestras pruebas, porque en todas y cada una de ellas nos has ayudado hasta el día de hoy y confiamos en ti, en que nos seguirás ayudando. Amado Dios, como dice tu palabra, Señor, que no descuidemos esta salvación tan grande. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestra esperanza de gloria. Amén. Los amados, espero que esta breve enseñanza les haya bendecido y edificado. Amén. Y pues nuestro amor a todos ustedes en Cristo Jesús. Mi esposa les envía saludos. Pues bueno, estamos en contacto. Me dio mucho gusto poder estar con ustedes esta noche, verles, algunos que abren sus micrófonos y comparten, y los demás que también prestan mucha atención y también, pues bueno, muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga ricamente en todo, tanto ustedes como sus familias, y pues que les bendiga, les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y les enviamos un fuerte abrazo desde el puerto Jarocho. Estamos para servirles. Y pues bueno, recordemos que Agua Viva es una sola familia. Y pues abrazo fuerte para todos.